Audiencia querida, en medio de, bueno, una suerte de zozobra, de angustia, de incertidumbre nacional, tenemos que hacer un esfuerzo porque la vida siga adelante. Esta es la verdad. Yo pienso que es un deber cívico la enorme mayoría de ecuatorianos, porque quienes nos violentan son apenas entre el 6 y el 8% de la población nacional, pero la ciudadanía, la sociedad civil, tiene que hacer un esfuerzo cívico por continuar adelante con los temas, las actividades, los compromisos de todos los días. Por eso he invitado hoy día a mi buen amigo José Rivera, Pepe Rivera. Él pertenece a la corporación Libertex. Él es un experto económico, financiero. Él es técnico en mercados bursátiles, en la bolsa de valores. Y pues claro, estábamos conversando off the record y Pepe Rivera, se muestra también preocupado y solidario con esta situación y alguna solución, ¿no? Pepe, te doy una cordial bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Qué gusto, estimado Marcelo. Muchas gracias por tu invitación y un cordial saludo a toda la audiencia. Bueno, eh, el golpe que está recibiendo el Ecuador, José Rivera, es un golpe en todo sentido, ¿no? Político, social, pero fundamentalmente económico. Como sabes bien, ya teníamos inflación exógena por la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay inflación en todo el mundo y ahora hay que sumarle una subida de precios más desabastecimiento, porque tenemos el día número 17 de paralización del país. ¿Qué dice a esto un asesor económico como tú? Gracias, Marcelo. Realmente sorprende lo que estamos viviendo en el Ecuador, mientras a nivel mundial se buscan planes y estrategias para reactivar la economía frente a la pandemia del COVID y solventar la economía también frente a la guerra ruso-ucraniana que tanto daño ha hecho a nivel mundial. Nosotros como ecuatorianos buscamos la forma de reducir esta reactivación económica a través de este tipo de acciones. Lo que más llama la atención y lo que nos debe preocupar bastante es la situación actual del indicador riesgo país que tenemos actualmente. Desde la llegada del presidente Lazo, hemos mantenido un promedio de riesgo país de alrededor de 750 a 800 puntos y al día de hoy estamos en los 1070 puntos frente a esta incertidumbre política y caos que se ha dado en el país. O sea, Entonces, subió la incertidumbre. exactamente, subió cómo nos ve el mundo al Ecuador en materia de inversiones, préstamos y estabilidad. Entonces, con un indicador de riesgo país de 1070, realmente al Ecuador se le hace más complicado acceder al préstamo público y privado en mercados internacionales, así también como las tasas que van a ser mayores en caso de que se den los préstamos. Entonces, de lo que el Ecuador se estaba viendo como un país estable en la región, nuevamente volvió a verse como un país poco atractivo para la inversión privada frente a esta inversión. Entonces, la inestabilidad económica, política que estamos viviendo realmente nos lleva a estos procesos que finalmente nos afectan como ciudadanos comunes, ya que si las empresas, si las entidades financieras privadas tienen más complicaciones para traer préstamos del exterior o tasas más altas, nosotros también nos veremos afectados y tendremos también peores condiciones de crédito internamente. Entonces, por eso es tan importante siempre evaluar cómo va el riesgo país para entender cómo nos ven desde afuera los ecuatorianos. Ahora bien, Pepe Rivera, experto económico y financiero, voy a pedirte un favor, a pesar de que has sido tú muy claro con tu primera entrada, tu primera explicación, todos, casi todos tenemos claro qué es lo que significa el riesgo país. Esta es una frase, es una práctica, es un elemento, una condición muy importante hoy día porque la economía es interdependiente. Quisiera que en breves palabras, eh, hablando de conceptos, tú definas cuáles son los componentes
que hacen que el riesgo país disminuya o suba? Bueno, el riesgo país, los principales componentes muestran la estabilidad política, muestra también la facilidad que hay para hacer negocios en el país, muestra también ciertos indicadores como es el desempleo, la inflación y, y la situación general del sistema financiero. Entonces, este tipo de condiciones son las que abarcan el riesgo país que nos permite atraer capitales del exterior. Entonces, nosotros con un riesgo país de 1070 puntos, si comparamos con Colombia, que está alrededor de un riesgo país de 1020, que subió tras las últimas elecciones, claramente nos hace un país poco competitivo frente a nuestros países vecinos. Entonces, ahorita el principal problema que tenemos para nuestro riesgo país es la inestabilidad política y caos que se ha generado en estos 17 días. ¿Qué te dice a ti, Pepe Rivera, el hecho de que uno de los leitmotiv de los objetivos del presidente de la República, Guillermo Lasso, era atraer inversión extranjera directa? Es decir, directa es aquella que no pasa por los bancos, sino que directamente se deposita en la producción, industria, agricultura, comercio, servicios, turismo, etcétera, etcétera. Eso significa la palabra directa, no pasa por los bancos. ¿Qué, qué se espera con esta situación política? Porque no solamente la inversión foránea, sino la inversión interna, creo yo que va a verse afectada. ¿Tú qué dices? Sí, realmente el Ecuador estaba pasando por un gran momento, porque hay que entender que las empresas en el exterior buscan gobiernos de derecha, no es por menospreciar otro tipo de gobiernos, pero buscan gobiernos, Si me permites, Pepe, una claro. ligera acotación, que es un punto de vista subjetivo, personal. Han dado en llamar derecha, con lo cual no estoy de acuerdo, a las actividades de la libre empresa, es decir, la tesis liberal, no neoliberalismo, la tesis liberal vigente en el mundo desde la Revolución Francesa, y la tesis liberal, la actividad, la operación liberal que ha permitido al mundo, al planeta, este día la tecnología, estamos rascando el cosmos, estamos penetrando en la intimidad de la vida a través de la genética. Eso se lo debemos a la economía liberal. Quiero no acuñar, quiero referirme a este término más que a derecha. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto, me parece correcta la apreciación. Buscan gobiernos con una economía liberal, donde se favorezca el libre mercado, donde no haya tanta intervención estatal. Y esto de ahí se ha visto reducido en la región. Entonces, tenemos países como Perú, como Chile, ahora Colombia, que han accedido a otros modelos donde hay más intervencionismo del Estado, y eso hacía que Ecuador sea un país más atractivo para la inversión extranjera directa. Ahora, en cambio, ya se vuelve un poco más complicado ver al Ecuador como una posibilidad de inversión, considerando que las cifras económicas del paro salen a nivel mundial. Son alrededor de 500 millones de dólares lo que ha perdido el país en ingresos por estas movilizaciones, que ven las empresas en el exterior y no quieren ser parte de esto. Entonces, de lo que se esperaban alrededor de 5.000 millones para el 2022 en inversión, realmente esta cifra se verá reducida tras de estas movilizaciones, que tampoco se ve un panorama claro de cuánto van a durar o hasta cuándo tendremos que vivirlas. Entonces, a medida que sigan pasando los días, como se sigue dando, que no hay acuerdos, que no se llegan a consensos, evidentemente, todas estas cifras de planificación en inversión extranjera y planificación en ingresos locales se van a ver bastante afectados. Ahora bien, hay un fenómeno, hay una inversión extranjera, hay el deseo de invertir en un país con paz social, con garantías, no con inseguridad jurídica, peor con el clima de violencia que estamos viviendo este momento. Pero te voy a preguntar a ti algo. Vamos a dejar en espera al fenómeno externo. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante
con toda la actividad privada que da empleo a un montón de gente, la actividad privada, la empresa privada, la iniciativa de los particulares da empleo a la mayor parte de ecuatorianos. ¿Qué va a pasar con el crédito interno, con el crédito del sistema financiero ecuatoriano, Pepe Rivera? Claramente, el hecho de que se reduzca la producción de ciertas empresas genera que que quienes tienen préstamos con el sistema financiero privado tengan que renegociar estos créditos en otro tipo de condiciones, y la banca, al reducir su captación de capital, se va a ver obligada posiblemente a incrementar las tasas o tal vez simplemente ser un poco más exigentes en sus requisitos de crédito. Esto va a afectar de gran forma a la pequeña y mediana industria, de que no van a tener suficiente capital de trabajo para seguir produciendo. ¿Y dónde se va a ver más perjudicado esto? En la generación de empleo y también en la reducción de empleo en el Ecuador. Entonces, claramente, la banca privada no va a soltar tanto capital, van a tratar de precautelar sus recursos, va a ser más difícil acceder a crédito, y todas esas empresas que en estos 17 días se han quedado sin flujo y van a querer acceder a créditos, va a ser menos accesible obtenerlos. Entonces, de esa forma, no solamente con el sector financiero bancario, sino también a través del mercado de valores, al momento de evaluar el riesgo sistémico de las diferentes empresas y diferentes sectores de la economía, va a ser más difícil conseguir inversión privada para estas empresas en mercado de valores, dada la situación económica del Ecuador. ¿Por qué? Porque necesita fondearse tanto el mercado de valores como el sistema bancario local para poder otorgar créditos. Las personas de capital, viendo la incertidumbre que estamos viviendo en el país, viendo cómo el 6-7% de la población paraliza todo un país y la actividad económica, van a preferir tener sus recursos en el exterior. Y esa menor captación de capital, esa menor inversión que se va a dar en mercado de valores y también en la banca local, va a generar que haya menos liquidez, y claramente tal vez no haya un gran incremento de tasas, pero sí la capacidad de crédito de los bancos y el sistema financiero se va a reducir de gran manera. Es decir, hay dos formas de constreñir el crédito, ¿no? Simplemente elevar la tasa, ¿no es cierto?, de interés, o en su defecto, poner más requisitos, dificultades al crédito en general, que eso es lo que veo que va a pasar. Exactamente, y no es solamente por decisión del banco, es por una falta de liquidez. Por ejemplo, en mi mayor experiencia, que ha sido en mercado de valores, las empresas que quieran acceder a préstamos de renta fija, así generar títulos de renta fija en el mercado de valores local, van a tener dificultades para conseguir inversionistas que estén interesados en invertir en sus proyectos, porque la estabilidad económica no va a favorecer para que el inversionista local o extranjero quiera seguir invirtiendo en el Ecuador. Además, ciertas empresas y ciertos movimientos de bolsa que se tienen que dar en el día a día se van a reducir de gran forma, porque varios negocios que cotizan en el mercado de valores ya han registrado pérdidas en este periodo. Empresas de retail, empresas del sector bancario, y eso generará menor interés en la inversión en renta variable en el Ecuador. Entonces, realmente, para el sistema financiero es un riesgo sistémico general que va a afectar al movimiento de capital interno en el Ecuador. Se prevé fugas de capitales, y frente a lo que estamos viviendo es la situación más común que se pueda dar. Quiero preguntarte algo a propósito de una entrevista que le hicieron a un famoso porque la prensa, cada que hay estos problemas o sin ellos, le entrevista a me parece que es economista, de nombre Mauro Dávalos. Él dijo que esto del riesgo país era un invento, que a él como economista le importaba nada que el riesgo país sube o baja, porque la gente no come de riesgo país, dijo, ¿no? Lo cual me pareció un descomunal error. Pero dijo también
que los valores que tú estás mencionando le tienen sin cuidado, sin darse cuenta el señor Dávalos, que esto, como tú bien anotaste, Pepe Rivera, esto influye en el nivel del empleo, que es un factor social, que es a través del empleo, del trabajo, del acceso a un puesto laboral que la gente come. Eso parece que no se da cuenta el señor Dávalos. Quería indicarte esto de que a él no le importa el riesgo país, dijo. Claramente se entiende este tipo de posturas. Pude ver la entrevista que usted menciona y claramente es la misma gente que se opone al pago de obligaciones del Estado con el FMI y las diferentes instituciones internacionales. Entonces, realmente hay que pagar los préstamos para poder recibir más y en mejores condiciones. Eso pasa en economía doméstica como a gran escala en los países. Entonces, evidentemente, a quienes le tienen sin cuidado los diferentes indicadores económicos son quienes también mencionan que que el Ecuador está pasando por su peor crisis económica, que los precios están insostenibles, siendo el país con la menor inflación a nivel regional. Entonces, si no nos fiamos de las cifras económicas, realmente, ¿qué podemos esperar como país? Pero en general nuestras cifras muestran estabilidad frente a la región. Esta estabilidad nos estaba permitiendo reactivarnos, nos estaba permitiendo tener este riesgo país bajo. Esto nos estaba permitiendo también captar mayor capital de inversión privada en el Ecuador, pero claramente hay economistas que tienen otro tipo de visión. La respeto, pero no la comparto. Correcto, te entendemos. Bueno, está por demás decirte, el Ecuador conoce, o por lo menos quien escucha las entrevistas que le hace la prensa de este señor que he mencionado, el señor es, bueno, pues el señor es un militante comunista, ¿no? Entonces, parece que él no se da cuenta que la Unión Soviética cayó y colapsó justamente por este tipo de criterios, que ya no hay la China comunista de Mao, ya no hay el muro, ya no hay Alemania comunista, ya no hay Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Albania y comunistas. Eso se terminó justamente por pensar como este señor expuso hace unos días, ¿no? Por eso yo te hacía hincapié en lo de la economía liberal. Ahora bien, a ti se te ve como un economista, como un experto muy joven. ¿Tienes tú noticia de que en el Ecuador haya pasado una crisis como la que está viviendo este momento el país? Y la pregunta concomitante es, si es que convalece esto y se arregla la bronca política, ¿tú en cuánto tiempo crees que nos recuperemos, Pepe Rivera? Realmente va a ser un proceso amplio. Como tú dices, mi juventud también no me ha permitido vivir varias crisis económicas en el país, crisis mundiales que se han dado. Creo que esta ha sido la que más me ha llamado la atención tras una pandemia y una guerra. Ecuador no solamente ha sufrido de estos dos factores, tuvimos octubre de 2019, que fue exactamente las mismas circunstancias. Esta vez me siento un poco más preocupado por lo que está pasando, pero realmente una solución inmediata no la hay. O sea, realmente la solución inmediata que propone en un sector es la aprobación de sus 10 puntos, pero la situación mundial se mantiene. Seguimos en una guerra. Todos los países a nivel mundial están pasando por una crisis alimentaria. Si revisamos indicadores económicos a nivel mundial, los principales índices de bursátiles de Estados Unidos, el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, siguen cayendo y el precio del petróleo sigue subiendo. Posiblemente tengamos en el transcurso de julio petróleo en $130 y desabastecimiento. $130 por barril, considerando la cifra del WTI. Actualmente está en 111. Entonces, realmente, subsidios de 10 centavos, que parece poco, que realmente es mucho, nos va a llevar a que cualquier otro tipo de inversión que quiera hacer el órgano gubernamental se va a ver perjudicado. Entonces, estábamos con un plan de reactivación.
si ya había un cronograma de gasto público que seguramente se va a detener para el transcurso del 2022, principios del 2023, y realmente va a ser un año apretado, un año donde las empresas van a tener que recuperar. 2022 ya no es el año que recién empezó, ya estamos empezando el segundo semestre del año, y posiblemente creo yo que si el panorama no decae y se mantiene como estaba previo a estas manifestaciones, posiblemente tengamos una recuperación económica real a principios del 2023. Bueno, lo que a mí me preocupa, a Pepe Rivera, hondamente, es que esto que está sucediendo en este momento en el Ecuador va a deprimir, a declinar, va a contener la tasa de empleo, porque las empresas, ¿cómo recuperan? ¿Cómo sobreviven de una eventual bancarrota? Despidiendo gente. Entonces, estos movimientos sociales, socialistas, socialismo del siglo XXI, el señor Correa, no se dan cuenta que a la postre el que sufre es el pobre pueblo, en este caso ecuatoriano, porque las posibilidades de trabajar que ya eran escasas, hoy van a agravarse más. Bueno, Pepe Rivera, te agradezco mucho por tu muy clara explicación, muy didáctica. Gracias por acudir a esta conversación a la que te he invitado. Te mando un abrazo y pronto nos veremos de nuevo. Gracias, Marcelo, por tu invitación. Para mí también fue un gusto y espero que podamos encontrarnos en un futuro hablando de temas un poquito más alegres, Optimistas, claro, más ojalá. optimistas. Gracias.